El Real Madrid se lleva los 3 puntos, incluso jugando con 10 jugadores. El Barcelona golea y agrada, mientras que el Atlético de Madrid vuelve a la senda de la victoria. El Athletic de Bilbao será el equipo que tendremos dentro de la segunda sección de este episodio. Y al final estaremos con los MVP, tanto entrenadores como jugadores, además del Derby de Manchester. Te esperamos. Amigos, como le comentábamos, en esta primera sección estaremos hablando de los 3 principales equipos dentro del campeonato español. E iniciaremos, Nori, nuevamente con un Real Madrid que sigue puntero dentro de la liga, un Real Madrid que vuelve a sumar de 3, incluso con una expulsión que terminó sufriendo tras, bueno, la tarjeta roja que recibe Hulsen, el central español. La semana pasada terminamos hablando sobre todo de Arda Güler y los roles que pudiese tener una vez llegase Bellingham. De momento, Jude Bellingham todavía no está integrándose a las dinámicas del equipo, pero podemos volver a tener otro rango más de por dónde puede venir las tiradas con Arda Güler. Un Arda Güler más cercano a lo que es la posición, o sea, a un rol más de, digamos, cercano a lo que es el área rival y sobre todo demostrándonos su grandísimo golpeo, tanto para encontrar a compañeros como para lanzar a portería. En sentidos generales, Nori, ¿qué te parece este Real Madrid y sobre todo un Xavi Alonso que parece cada día entender un poco más a los jugadores con los que se viene encontrando, ya que ha comenzado también a darle ciertas vueltas de tuerca respecto a lo que comenzábamos a ver desde el Mundial de Clubes y en las primeras jornadas? El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Hola Monchi, un saludo para ti, un saludo para todos los que nos están escuchando, obviamente. Yo creo que también es un poco de lo que hace un buen entrenador, ¿no? Tratar de ir conociendo las interioridades del grupo y ir conociendo las interioridades del modelo de juego, que más allá de que obviamente Xabi Alonso tenía muy visto todo lo que son los jugadores del Madrid, no es lo mismo tenerlo ya como sus pupilos, ¿no? Sí, yo creo que el equipo ha cambiado cosas. Obviamente yo creo que el partido está marcado por la exposición de Hausen, así que creo que en cuanto a conclusiones, yo creo que tiene ese matiz ahí muy, muy importante y no se pueden sacar muchas conclusiones sobre este partido, al menos en lo que es una mirada a largo plazo de lo táctico, ¿no? Pero sobre todo yo me quiero quedar un poco también, Monchi, con la competitividad que ha venido mostrando este equipo en las 4 primeras jornadas, ¿no? Yo creo que ha tenido salidas o partidos en general que se le han complicado o al menos han tenido esa sensación de sustos y lo han sabido solventar, ¿no? Lo han sabido solventar con esfuerzo, lo han sabido solventar con sacrificio, lo han sabido solventar con orden, con control. Y sobre todo yo creo que con un Xabi Alonso que le ha logrado transmitir esa hambre de ir a por todas en cada acción de juego, ¿no? Yo creo que es muy llamativo, sobre todo en este partido, a la hora de defender en ese 4-4-1 cuando se quedaron con uno menos, por ejemplo, lo que fue los recorridos de Vinicius, un Vinicius que obviamente no te va a acercar más a ganar partidos, a ganar campeonatos haciendo este tipo de recorridos, pero te va a ayudar, ¿no? Porque al final a Vinicius lo que hay que pedirle es lo otro, ¿no? Que marque diferencias en el frente de ataque y no lo está haciendo. Yo creo que está haciendo un inicio de temporada bastante complicado para el brasileño, para los brasileños en general. Pero bueno, el Madrid sigue un poco a cuestas de lo que es capaz de hacer Benzema, ¿no? Un Benzema que está siendo probablemente el mejor jugador de la liga y un Benzema que, como tú dices, no está mezclando muy bien con Arda Güler. Yo creo que es la sociedad que más está Mbappé. Un Mbappé, ¿verdad? No estoy buscando con Benzema. Bueno, un Mbappé que está
mezclando muy bien con Arda Güler, quizás es con el jugador que mejor está mezclando. Yo creo que en sí, yo creo que son los dos jugadores que mejor están jugando, al menos en ese frente de ataque, que más diferencia están marcando, ¿no? Como dice, está la interrogante de ver lo que ocurre cuando llegue Bellingham, pero de momento yo creo que el saldo es positivo en cuanto a un balance general, por así llamarlo. Y hablabas de Mbappé, de Benzema, justo porque, bueno, Benzema se hace extrañar muchísimo en este Sí, Real Madrid. no, y cuando hablo de Vinicius es una cosa que me viene a la mente, es increíble, ¿no? Como uno suele asociar cosas que han pasado como tal, y cuando hablo de Vinicius, en momento siempre me viene a la mente Benzema, es una cosa que me pasa constantemente, no sé a ti. Lo que sí, bueno, es que esa sociedad tan grande que terminaron regalando nos permitió ver también posiblemente al mejor Vinicius que hemos visto como futbolista a día de hoy, que lastimosamente no ha sido capaz de encontrar sinergias ni un tanto parecidas con Kylian Mbappé, que a No, diferencia, sí, no, y es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, yo creo que lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que mezclen tan bien dos cracks, que mezclen tan bien dos primeras espadas como logró Madrid, como logró que Ancelotti, ¿no? Que me parece fundamental en lo que fue esa sociedad. Por eso es que te digo, es algo que ya lo tengo ya metido en mi mente y yo creo que me sale automático. Siempre que hablo de Vinicius me viene a la mente Benzema. Nori, y dabas una pista bastante interesante de seguir, y es la relación que sí parece estar naciendo entre un Arda Güler y un Kylian Mbappé. Un Arda Güler que comenzó quizás un tanto más asociado en la base, incluso se le vio en ese doble pivote durante el Mundial de Clubes. En estas últimas jornadas ya se le ve más cercano a, como decíamos, a tres cuartos, a frontal del área. Y lo bueno de este futbolista también es que es capaz que digamos, tiene un potencial para ser capaz también de convertir grandes cifras. En la fecha pasada termina anotando un gol con asistencia de Kylian Mbappé, pero es que en partidos anteriores igual le sacan uno o dos shoots por partido que son muy cerca de ser gol. Al final, en un campeonato liguero o frente a equipos en determinados cruces o demás, tener este tipo de jugadores que te acercan al resultado es vital. Y si además lo haces acercándote también a mejorar el juego del equipo, es un plus tremendo. Y Benzema sigue enrachado, Nori. Un Benzema disculpa, Mbappé. un Mbappé que ha tenido un inicio de campaña tremendo. Gol y asistencia nuevamente y está prácticamente a gol por partido, pero se le ve sobre todo fino, como con un segundo aire dentro de este nuevo proyecto que están haciendo. Es muy temprano dentro de la temporada, pero las sensaciones a día de hoy con Mbappé están siendo muy buenas. No, Monchi, y yo me quiero quedar con lo que venimos hablando, ¿no? Porque no solo es que lo que comentábamos que quizás al principio, o lo que nos podíamos imaginar, de que Arda Güler quizás pueda ser el jugador con más capacidad de asistir a Mbappé, ¿no? Que Mbappé encuentre en Arda Güler a su mejor fuente de alimentación, pero es que también está haciendo al revés. Yo creo que Mbappé es el jugador que más está encontrando, no tanto que más, sino que mejor está encontrando es a Arda Güler, ¿no? Y sobre todo es un proceso que se está dando de manera natural, ¿no? Porque no es buscarlo por buscarlo, porque quizás Mbappé quiera o fuerce tratar de activar a Vinicius en lo que es el juego, lo trate de buscar constantemente, pero si no se da de forma natural, si se da de forma forzada, la fluidez no va a ser la misma y esas ventajas que se suelen dar en lo que es la conexión Güler, Mbappé, Güler no se van a dar con Mbappé Vinicius, ¿no? Y me quiero quedar con eso, con esa fluidez y esa naturalidad que se está dando en esa conexión, ¿no? Que como veníamos hablando aquí, ¿no? Yo creo que va a tener un asterisco cuando llegue Bellingham, porque no sabemos, ¿no? Porque al final el inglés es un grandísimo jugador y tiene difícil encaje, al menos con la coherencia que ha encontrado Alonso dentro de este 11, ¿no? En este partido, cuando se quedaron con 10 jugadores en ese 4-4-1, cuando entró Valverde, que no fue titular, Valverde jugó por la derecha, ¿no? Pero yo creo que hay mucho de contextual en ese partido, ¿no? Porque sobre todo yo creo que también fue un poco también a modo de reacción para tratar de contrarrestar un poco lo que estaba haciendo Barrenechea por el sector izquierdo de la Real Sociedad, que me pareció el mejor jugador de la Real y que estaba metiendo muchísimas dificultades a Carvajal, tanto a Carvajal
en amplitud como cayendo a zonas interiores y con recepciones entre líneas, ¿no? Yo creo que el reajuste de Alonso va sobre todo por ahí, que me parece que estuvo muy bien, y no tanto porque vea a Fede Valverde un futuro en esa posición, ¿no? Así que es cierto que en esta primera probatura que quizás pudimos ver sobre lo que puede hacer, me parece que hay que cogerlo con asterisco. Y es que también al final, al continuar el juego con un jugador menos, hasta cierto punto el plan de partido te lleva a priorizar determinado cierto orden, quizás no te permite ciertas licencias, sobre todo a la hora de atacar en cancha rival, de intentar hundir a los oponentes, como venía haciendo este Real Madrid, sobre todo en estas primeras jornadas, y ya ese juego más reactivo te permite también atacar con más espacios, y no es lo mismo tener a Fede Valverde en dichos costados, digamos, con un equipo que comienza a transitar, con un equipo que necesita protegerse, tener estos ciertos recorridos, que ya hacerlo con un equipo que opte por ataques más posicionales, por otro tipo de intenciones de la tenencia del balón. Y comentabas también acerca de la figura de Carvajal Nori, y es un melón también bastante interesante por abrir. Un Carvajal que es un competidor tremendo, que por ejemplo en esta última jornada frente a Real Sociedad suma una titularidad, pero uno de los fichajes estrellas dentro de este mercado veraniego para Real Madrid fue Trent Alexander-Arnold. Y cómo gestionar ese lateral derecho va a ser una de las claves también de la temporada para este Xabi Alonso. A día de hoy, ¿cómo ves la posición del lateral derecho? Porque creo que también ahí va a haber mucho de la sinergia que llegue a existir una vez también llegue Bellingham a ese 11 con el extremo derecho que esté en esa zona y hasta cierto punto lo que se termine generando por esos sectores. Es que ya te digo, es un mundo por descubrir, ¿no? Y antes de entrar en la pregunta que me hacía, fíjate si también en lo de Fede Valverde fue también contextual y de plan de partido, que muchas veces, si te diste cuenta, la principal salida de Courtois, sobre todo en reinicio, era juego directo con Valverde emparejado directamente con el lateral izquierdo de la Real, ¿no? ¿Por qué? Porque al final Valverde es un jugador que tiene un buen juego aéreo, obviamente tiene factura y los laterales son peores defensores en ese juego directo que lo que pueden ser los centrales, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que hay que coger con pinzas un poco lo que esto que vimos este fin de semana en cuanto a lo que es el posicionamiento de Fede Valverde y Arda Güler en esos minutos, ¿no? Ahora bien, en lo que tú me comentas, lo hemos hablado muchísimo, Monchi. Al final, Trent Alexander-Arnold es un grandísimo lateral, uno de los mejores laterales del mundo, pero es un lateral contextual completamente, un lateral que necesita contexto. Y yo creo que si Xabi Alonso es capaz de generárselo, la va a romper. Pero si Xabi Alonso no es capaz de generárselo o no le interesa generárselo porque no ve que existan relaciones que quizás sean las más óptimas, ¿no? Y quizás priorice otro tipo de relación, otro tipo de sociedad y priorice para la posición de lateral otro rol más funcional, ¿no? Y yo creo que ahí Carvajal se lo da 100%, porque es un grandísimo competidor, más allá que hizo el penalti que fue el descuento de la Real, pero sigue siendo un grandísimo competidor, es un jugador que está concentrado completamente, es un jugador que también es un líder en lo que es la línea defensiva, en transiciones me parece que sigue siendo muy capaz, sobre todo por esa capacidad que tiene de activarse rápido para presionar las pérdidas, y un Madrid que quiere vivir en campo propio, en campo contrario, perdón, y sobre todo que le da muchísima importancia a lo que es la protección de la pérdida, tener a Carvajal es un plus tremendo, ¿no? Obviamente la temporada es larga y vamos a ver, porque hay muchísimas interrogantes que resolver en este Madrid, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo que todo parte de ahí. Hay que ver el rol que le da Xabi Alonso a su lateral y hay que ver también las posibles relaciones que se pueden formar. Y es que en cuanto a relaciones, a mí uno de los instantes de partidos incluso que más me terminaba gustando dentro de Trent Alexander, sobre todo en lo visto en el Mundial de Clubes, era justo teniendo cerca en su sector a Jude Bellingham, sobre todo por una vez Jude Bellingham rompía, digamos, atacando esos intervalos de rival, digamos, ese pase sobre el mismo carril con un Trent Alexander-Arnold, digamos, un poco más interiorizado, terminaba, digamos, abriéndole puertas para un jugador que disfruta también de esto, disfruta de sentirse importante en el partido dentro de su golpeo.
pero habrá que ver también qué tanto puede el Madrid permitirse este tipo de desmarques, este tipo de intenciones dentro de un equipo que yo creo que una de las claves justo de Xavi Alonso, lo que ha intentado buscar, no solo es intentar verticalizar en cualquier momento, sino en algunas ocasiones, como decíamos al inicio, atacar con ese juego posicional, hundir al rival, estar bien preparado una vez perdido el balón para continuar atacando y hasta cierto punto, bueno, evitar partidos más rotos que quizás el año pasado en alguna que otra tramos de temporada se terminaban dando. Y quizás el peaje o el saldo a pagar durante este proceso de construcción puede hacerlo, optar por, digamos, un rol un poco más funcional como el de Carvajal que decías, Nori. Pero va a ser bastante interesante ver la evolución que tiene, digamos, esta posición también dentro de la temporada Real Madrid, aunque es una temporada larga, una temporada con varios partidos de Champions y seguro habrá muchísimo para rotaciones y sobre todo para ir testeando por dónde se terminará construyendo este equipo. Sí, no, y sobre todo, Monchi, porque yo creo que también que lo que nos mostró Xavi Alonso en el Mundial de Clubes, yo creo que no lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que los derroteros están yendo por otro camino y sobre todo me parece clave lo que ocurre con sus atacantes en general, ¿no? Con sus extremos yendo un poco más a lo específico, ¿no? Y es que en el Mundial de Clubes, sobre todo, esa amplitud era casi completamente para los laterales barra carrileros, porque muchas veces Tchouaméni se metía entre centrales a construir, pero ahora sí está jugando con extremos, siendo extremos, ¿no? Y es algo que ya te digo, es un cambio muy, muy grande y al final lo que veníamos hablando, Arnold es un lateral contextual. Y el contexto yo creo que ahora le perjudica un poquito más que lo que le favorece, perdón, que lo que le perjudicaba en el Mundial de Clubes, ¿no? Pero bueno, ya te digo, al final estamos en un proceso de descubrimiento con este Madrid, ¿no? Porque incluso en los primeros partidos vimos un equipo mucho más agresivo en lo que es la presión alta y ahora están presionando muy agresivo tras pérdidas, pero no tanto cuando el rival acumula pases en esas primeras líneas de balón, ¿no? Sí, incluso vemos un equipo que por tramos esperan una especie de bloque medio para aprovechar luego salir en transiciones, pues al final es un equipo que obviamente por las características de esos jugadores va a hacer mucho daño en transición, ¿no? Entonces, como te decía, estamos descubriendo este Madrid, la buena noticia es que lo estamos descubriendo con 12 de 12, ¿no? Que al final es muchísimo más fácil hablar y construir y tener tranquilidad para explorar nuevos horizontes por parte de Xavi Alonso que si la situación de la tabla fuera un poquito más complicada. Y un bonito reto va a ser también lo que se va a comenzar a encontrar ahora en Champions, ya que van a ser contextos de partidos un tanto diferentes, rivales que optan, digamos, por otras ideas de juego. Por lo tanto, podemos ver también un poco más de la pizarra de Xavi Alonso y, bueno, de hasta cierto punto de las intenciones que se terminarán teniendo dentro de este proyecto. Si el Real Madrid, por una parte, está descubriéndose dentro de esta nueva temporada y dentro de este nuevo proyecto de Xavi Alonso, el Barcelona es un equipo que opta por la continuidad, segunda temporada de Hansi Flick y a día de hoy está recientemente iniciando la temporada, la maquinaria hasta cierto punto se está engrasando, pero hay algo que no cambia y es un equipo que sigue anotando muchos goles. Hoy, en la última jornada, termina goleando al Valencia, un Valencia que hasta cierto punto se le ha dado un tanto cómodo a este Barcelona de Hansi Flick, pero que incluso en el día de hoy, Nori, y no sé si tenga la misma sensación que yo, el plan de Carlos Corberán me parece bastante consecuente con lo que podía ser el partido en ese 5-4-1 en algunas ocasiones, con, digamos, los jugadores exteriores en esa línea de cuatro, por ejemplo, el propio Danjuma, en muchas ocasiones hundiéndose, descendiendo ante las incorporaciones de, por ejemplo, Jules Koundé por esa banda, para evitar que se hicieran ese 2 contra 1 que apuesta mucho el Barcelona. No estaba Lamine Yamal, estaba Rooney en ese sector, pero Jules Koundé, digamos, fijando sobre última línea, muchas veces Danjuma retrocedía, Gaya iba adentro, quedaban hasta 6 jugadores en esa última línea, pero pese a ello, el partido se destraba con una acción de un Pau Cubarsí, que incluso jugando a pierna cambiada, esa cintura es uno de los privilegios más grandes
digamos, uno de los dones más grandes con los que ha nacido un central de esta generación, y es que termina regalando un pase que rompe por completo la estructura de un Valencia que, si es cierto, no era capaz de progresar, no era capaz de, una vez recuperaba el balón, darle un sentido a sus transiciones, darle un sentido al menos a intentar alternar más esos espacios entre lo que es el momento sin balón y el momento con balón. Pero bueno, es una acción que desestructura todo el equipo y le permite abrir la lata. Y ya después, el gol más difícil de hacer es ese primer gol. Ya después de eso, el partido comienza a tomar otras dinámicas, ¿no? Sí, Monchi, y yo creo que también, porque la naturaleza del Valencia, bueno, la naturaleza del Valencia de Carlos Corberán no es la de estar hundidos y esperar en una especie de bloque medio bajo, ¿no? Yo creo que el equipo resistió bien los minutos que antes del gol. Creo que, como tú decías, no dañaba en transición, pero si bien el Barça sí estuvo fluido y estuvo generando situaciones de peligro constantemente, quizás no eran tan claras como las que sí vimos después tras el gol, ¿no? Y yo creo que al final pasa un poco por lo que te decía, ¿no? Una vez el equipo de Corberán se ve en desventaja, yo creo que el cuerpo lo que le pide es ir un poco más arriba, y ir yendo un poco más arriba ante un Barcelona que está fluido. Te encuentras un Barcelona que está con ritmo, un Barcelona que aparte de todo hoy puso un 11 con jugadores de grandísimo pie en esa primera línea, porque yo creo que él puso a los dos centrales probablemente que mejor pie tienen a un Koundé que es muy buen pasador, y un Gerard Martín que es mucho mejor pasador que Valde, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue donde se le empezó a escapar un poquito el partido al Valencia desde el pie de esa primera línea. Incluso te incluyo también ahí a Joan García, y sobre todo porque una vez el Valencia intentaba presionar, no hubo quizás esa capacidad de saber detectar los movimientos de Fermín, sobre todo entre líneas, ¿no? Y creo que hubo muchísimas recepciones ahí donde el equipo de Cooperar le costó muchísimo, ¿no? Ya sea con un giro, ya sea con un control orientado, pero el Barcelona rajó un poco la estructura desde esa situación, ¿no? Y también, obviamente, los descensos de Ferran, que siempre terminan haciendo muchísimo daño, ¿no? Es complicado, yo creo que enfrentarte a este Barcelona cuando el Barcelona hace de Barcelona, ¿no? Porque llegan a unos niveles de precisión, de fluidez, de ritmo que es prácticamente imposible de igualar, ¿no? Y también lo que tú dices, volvieron a encontrar la eficacia de cara a la portería, más allá de que yo creo que Ferran no estuvo fino en lo que es zona de finalización o en el último remate, por así llamarlo. Pero a nivel general yo creo que tuvimos un muy buen Barcelona, y un Barcelona que yo creo que sobre todo me quedo con que recuperó la chispa con balón, y recuperó la chispa sin balón, porque al final yo creo que todo va conectado, y ese ritmo y esa fluidez que le metieron al juego, luego eso le perjudicaba a Valencia a la hora de encontrar el ritmo y fluidez, y por ende vimos una mejor presión de Barcelona como tal. Cada partido son contextos diferentes, pero tras la no presencia de un Lamine Yamal que lleva lesionado, creo que es un signo bastante positivo para este Fútbol Club Barcelona, que termina goleando, y sobre todo creo también que le puede terminar dejando ciertas pistas. Y es que decías algo extremadamente interesante, Nori, y hablabas de fluidez y ritmo. Fluidez y ritmo que en este Fútbol Club Barcelona se dan desde el buen pie de esos jugadores que comentabas en primeras líneas, los Eric García, los Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, y también la presencia de esos jugadores, digamos, en zonas entre líneas. Hablabas de Fermín, hablabas del propio Ferran, y quizás, por ejemplo, la presencia de un Lewandowski en vez de Ferran no le hubiese permitido al Fútbol Club Barcelona sumar quizás, digamos, estos apoyos, estos descensos que te permiten darle otro tipo de dinamismo al juego, te permite entrar en el ritmo y generar otro tipo de daños. Con esto no quiero decir que Ferran Torres sea el nuevo titular de este Fútbol Club Barcelona, porque creo que el propio Flick ha demostrado que cuáles son sus tres atacantes: Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal. Pero sí creo que le puede dar también ciertas pistas, sobre todo para destrabar algunos contextos de partidos en los cuales el año pasado Barcelona terminaba sufriendo, justo porque se volvían un poco espesos. El partido frente al Leganés en la temporada anterior, entre otros, sobre todo cuando se da esa racha.
¿Cuáles sabores te deja también, digamos, esta delantera con la que termina jugando día de hoy? No digo por los nombres, porque al final luego entra un Rafinha que va a ser titular, va a llegar un Lamine que va a ser titular, pero la presencia de ese Ferran Torres, sobre todo acompañado de esa dupla de centrales y de, por ejemplo, un futbolista como el propio Gerard Martín. No, es que al final yo creo que es interesante la reflexión que lanzan porque creo que es así. Al final yo creo que hoy el equipo, Flick puso un equipo con jugadores que hablan el mismo idioma, y cuando esto pasa, yo creo que al menos dentro de Barcelona se garantiza muchísimo lo que es ese ritmo y esa fluidez. Luego pueden faltar otro tipo de cosas, obviamente, porque no solo con esto se gana, ¿no? Y al final hace falta calidad individual muchas veces para resolver situaciones, y sobre todo en situaciones contra grandes rivales, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a ritmo y fluidez puso un 11 que a mí me parecía hoy muy interesante, ¿no? Porque ya los nombres propios que mencionamos lo dicen, vienen a reflejar lo que estamos hablando, pero también me quedo, por ejemplo, con Marc Casado en lo que es el doble pivote. Es un jugador que a mí me parece muy inteligente, sobre todo le está muy inteligente, y sobre todo que tiene esa capacidad de liberar a Pedri. Yo creo que es Pedri con el que más cómodo se siente de todos sus acompañantes es con Marc Casado. ¿Por qué? Porque Marc Casado entiende que Pedri es mejor, y prácticamente juega para facilitarle aún más la vida al canario, y esto el Barcelona lo termina agradeciendo muchísimo, ¿no? Yo creo que el partido nos dejó cosas interesantes también en cuanto al individual, lo que te comentaba de Marc Casado y de Gerard Martín. A mí me parece algo que yo creo que invita bastante a la reflexión, ¿no? Porque son jugadores que están recién empezando su segunda temporada al más alto nivel, y bueno, yo creo que Casado desde el primer momento entró con bastante buen pie, pero Gerard Martín quizás no tanto. Hizo una muy buena pretemporada la temporada anterior, pero luego los primeros partidos le costó un poco, ¿no? Y al final yo creo que también viene, lo que decía, viene también un poco a reflejarnos que quizás a veces lo rápido que sacamos conclusiones dentro del fútbol, ¿no? Porque yo estoy viendo últimamente, yo creo desde el final de la temporada anterior, pero en este inicio más aún todavía, un Gerard Martín solvente, un Gerard Martín con una tranquilidad a la hora de jugar, completamente opuesta a lo que era la temporada pasada, los inicios de la temporada pasada. Y sobre todo estoy viendo un jugador muy sólido, un jugador correcto, sólido, y que tiene muchísimas virtudes también luego a la hora de que el equipo las necesite. Quizás no le dé para ser de los mejores laterales del mundo, pero esa es la sensación que te quedaba quizás la temporada pasada, de cuando juega Gerard Martín. Vamos a ver qué termina pasando, vamos a ver si no la liga, por así llamarlo. Ahora es todo lo contrario. Ahora un aficionado, un analista, cualquiera que se ponga a ver los partidos del Barça con Gerard Martín, sabe que te vas a encontrar un jugador sólido en esa banda. Es la sensación que te transmite, que luego la puede liar como la ligan todos los futbolistas del mundo, obviamente, pero a nivel de sensaciones yo creo que ha cambiado muchísimo. Y también un poco con Marc Casado, que aunque en menor medida, porque como te decía, entró muy bien desde la temporada pasada, pero estoy viendo también, yo digo, un jugador con confianza, un jugador con esa sensación de madurez, ¿no? De que su fútbol quizás no ha evolucionado en un aspecto táctico, no ha evolucionado en un aspecto técnico, no ha evolucionado en un aspecto físico, pero sí en esa sensación de tranquilidad, que es muy importante, porque al final, como decíamos, habíamos hablado muchísimo, el fútbol es un deporte de relaciones y de transmisiones también, y tú no solo te tienes que relacionarte en cuanto a lo técnico, en cuanto a las conexiones directas como tal, sino también en cuanto a lo emocional. Y si tú eres capaz de transmitir tranquilidad a tus compañeros van a recibir tranquilidad y van a jugar muchísimo más tranquilo, ¿no? Y me quiero quedar con estos dos nombres propios, Monchi. Sí, Nori, sin dudas. Y es que, como decías, también que todos estos jugadores terminen saliendo de lo que es la Masía, la propia academia. O sea, le da al Barcelona una tranquilidad tremenda de saber que constantemente vienen jugadores nuevos que le están pisando los talones a esos que están en el primer equipo, fomentando esa competitividad, pero a la vez son jugadores que ya son jugadores que entienden el entorno. Son jugadores que muchos vienen de jugar juntos,
por lo que muchas de estas sinergias también ya vienen creadas y ya luego es más fácil, digamos, construir desde ahí, fácil entre comillas, claro, construir desde ahí que no comenzar hasta cierto punto de terminar involucrando futbolistas no relacionados con la plantilla actual, futbolistas que vienen de otras formas de entender el juego, como por ejemplo lo puede ser el propio Rashford, quien hoy, Nori, ya para ir cerrando también este tema Barça, quisiera que me comentes acerca de las sensaciones que deja. A mí en lo particular, su partido me termina gustando. Es una goleada, 6 goles por 0. Un Rashford que llega para ser otro atacante dentro de las rotaciones de este Fútbol Club Barcelona. Pero a mí igual hay par de acciones de partido en la que me vuelve a rescatar esa chispita que, por ejemplo, le vimos durante un tramo de temporada el año pasado frente al Aston Villa. Sobre todo esa creatividad en el último tercio del campo, una vez cercano al área de amagar, sacarse un disparo, sacarse una acción en la que termina conquistando línea de fondo, que al final, en contextos de partido, sobre todo como revulsivo y demás, puede venir a sumar muchísimo y más nuevamente, como decimos, en una temporada que va a ser muy larga. No, y yo creo que el fichaje de Raffle, yo creo que también hay que mirarle un poco a futuro, por al menos es la perspectiva que tengo hoy, ¿no? No, quizás no valorarlo porque sea capaz de meter 2 golazos a la escuadra en un partido y que sea algo más aislado, más disperso. Yo creo que, como te decía, la perspectiva que tengo con Rafa es que siendo un futbolista completamente distinto a todo lo que tiene Barcelona en plantilla y que viene de ecosistemas completamente distintos a lo que es el funcionamiento de este Barcelona, yo lo que le pido a Rafa es que poco a poco vaya siendo un jugador que entienda mejor a sus compañeros, entienda mejor las intenciones y lo que es este juego de este Barça, perdón, que sea un jugador que se adhiera dentro de ese ecosistema que te vengo hablando que forman los equipos. Yo vi hoy un Rafa mejor en ese sentido, un Rafa que quizás de todos sus partidos de esta temporada, incluso la pretemporada, es donde me transmitió más sensación de que estaba en la misma sintonía que sus compañeros. Obviamente con sus características de ser agresivo cuando tiene que ser agresivo, de tomar el riesgo cuando tiene que tomar riesgo, pero siempre yo creo que dentro de lo que es la estructura o el ecosistema, mejor dicho, de este equipo, de lo que es la sinergia de este equipo, para explicarlo, yo creo que es mejor. Y yo creo que falta muchísimo trabajo en este sentido, pero se ha dado un pase de avance. Obviamente, cuando se golea, cuando se gana y cuando los resultados son tan cómodos, todo parece más fácil, todo parece más sencillo, ¿no? Pero bueno, al final se goleó, se ganó y ahí estamos hablando hoy, ¿no? Yo creo que al final hay que analizarlo desde lo que vimos hoy. Y ya te digo, me pareció positivo su partido, sobre todo porque se han ido dando pasitos de avance y no son dos, tres genialidades aisladas que sí, quizás pueda llamar muchísimo la atención y llenar muchísimo el ojo del espectador como tal, pero yo creo que mirando a futuro el Barça lo que necesita es otra cosa, necesita lo que ocurrió hoy. Y un equipo que tiene que mirar a futuro, pero sobre todo tiene que priorizar el presente de lo que es el día a día liguero, también es este Atlético de Madrid, Nori. Un Atlético de Madrid que triunfa, que suma de a 3 puntos, que venía un inicio de temporada complicado. Quizás este parón puede venir a darle cierto oxígeno. Quisiera saber, porque siempre si hay un tema en el que no terminamos, digamos que hasta cierto punto estando en la misma senda, es cuando hablamos acerca del Atlético de Madrid. Siempre tenemos ciertos puntos encontrados cuando estamos hablando acerca del equipo de Cholo. Quisiera saber tus sensaciones. A mí en lo particular me parece que la llegada de Nico González justo es un reflejo tremendo por lo que termina demostrando dentro del partido de lo que puede llegar a ser este Atlético de Madrid, pero me parece un partido bastante sincero a nivel colectivo y permíteme extenderme un poco a ver si me explico. Me parece que Nico González, desde su llegada, es un futbolista que te puede acercar, bueno, un futbolista de selección, un futbolista con un nivel bastante alto y sobre todo te puede terminar acercando digamos, a llegar al gol con ciertos atajos, te pudiera decir, sobre todo por la capacidad que tiene de por sí mismo hacer la cancha larga, ser profundo, ser ese jugador amplio,
ser ese jugador que quizás en algunas situaciones de partido, cuando está un poco trabado, te puede llegar desde ese segundo poste y, digamos, terminar cabeceando, algo que me parece bastante interesante, porque incluso con la selección argentina le he visto que es un futbolista que llega muy bien en muchas ocasiones a esos remates de cabeza. Incluso me da la sensación de que termina en algunas ocasiones, sobre todo cuando ese remate es del segundo palo, llegando más cómodo, sobre todo en el tema del timing, una vez ya luego, si la acción, si va a gol o no es disparo, pero sobre todo el timing de llegar me parece fenomenal y es uno de los futbolistas que más disfruto en este tipo de acciones. Pero me parece que es un Atlético de Madrid que a la vez no termina de fluir quizás lo tanto que yo desearía que termine fluyendo. Sobre todo porque me parece un equipo que, por ejemplo, con las presencias de Juliano Simeone y del propio Nico González, puede ser un equipo con bastante juego exterior, pero este juego exterior también tiene sus particularidades, sus cosas a favor y sus cosas en contra. Y no sé qué tanto también puedas permitirte comenzar a construir en base a esto. Quisiera saber tus sensaciones, Nori. ¿Estás satisfecho con el partido de Cholo? Porque yo realmente, pese a la victoria, tengo sensaciones encontradas. No, a ver, yo creo que también hay que entender un poco de dónde se venía, las lesiones de Baena, de Diabamá, que como quiera que sea, son jugadores llamados a ser estructurales. Yo creo que al final esta pareja, por así llamarlo, de Nico y Juliano, yo creo que sobre todo a Cholo le acortan muchísimos procesos. Y yo creo que eso también es fundamental para lo que es un poco también la esencia de Simeone como entrenador. Disculpa que te interrumpa, Nori. Resumiste en 2 palabras que acorta procesos. En todo lo que yo me dediqué a decir en un minuto, lo resumiste perfectamente. Era justo lo que quería expresar. Gracias por tu genialidad. Sí, no. A ver, lo que quiero decir un poco también es que yo creo que al final son jugadores que te garantizan trabajo, te garantizan agresividad, te garantizan energía, te garantizan seguridad defensiva también, porque son jugadores que incluso en la selección lo hemos visto a ambos de laterales, no obviamente coincidiendo a ambos de laterales, pero sí lo hemos visto en situaciones puntuales. Y esto yo creo que Cholo lo agradece muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que para eso necesitas que esos jugadores que están involucrados, sobre todo en carriles centrales, tienen que tener un peso y sobre todo, digamos que estar a un nivel muy, muy alto. Por ejemplo, yo creo que Griezmann, lo que fue Griezmann, Koke y el primer tiempo de Julián fue muy bueno. La verdad creo que fue muy bueno. Pero yo creo que como decía, te obliga siempre a que el nivel de ellos sea muy, muy bueno, porque al final tienes prácticamente 2 jugadores por los costados, que bueno, no tanto por los costados, porque al final yo creo que en ese el Cholo es bastante flexible en ese tipo de situaciones, la utilización de sus jugadores por el frente de ataque, pero al final son jugadores de unas características bien marcadas y no le puedes pedir mucho más allá de lo que te pueden dar en una jugada puntual, en una acción puntual donde caigan carriles interiores, donde se necesiten un poco más de gestión de juego y no tanta agresividad por así llamarlo, ¿no? Y entonces, lo que decías, se necesita un nivel de precisión y de un rendimiento muy alto de esos jugadores en el frente de ataque. Yo creo que el Athletic los tuvo en este partido, pero hay que ver cuando no los tenga. Yo creo que, como te decía, yo creo que puede reconectar un poco al Cholo con su esencia. Yo creo que puede convertirlo en un equipo competitivo, que esa mentalidad que quizás viene siendo más puntual en los últimos años por parte de los equipos de Cholo, del Atlético de Cholo, puede garantizarle quizás un poquito más de continuidad, verlo más en el día a día, pero luego hay que ver, como tú decías, ¿no? hasta dónde alcanza. Yo creo que al final es complicado. A mí me gustó mucho los otros días la entrevista que dio el Cholo en la COPE, creo que fue, porque sobre todo también venía un poco fue un poco a decir lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Con el tema de que Simeone está constantemente construyendo equipos nuevos, construyendo modelos de juegos nuevos, porque llegan muchísimos jugadores. El Atlético de Madrid ahora mismo tiene, diría, un cortocircuito tremendo en lo que es
intentar descubrir cuáles van a ser sus bases para esta 25-26. Yo honestamente no lo sé porque hemos visto funcionamientos distintos, hemos visto roles distintos, hemos visto ahora con lo que fue Nico y Juliano, que tuvo un impacto positivo, y entonces no sé si Cholo va a mantener esa idea, no sé si Cholo va a esperar por Armada y por Baena para construir otro tipo de modelo de juego basado en estos jugadores. No sé hasta qué punto lo de Coque pueda tener continuidad también. Es decir, hay muchísimas interrogantes. A mí el partido, como decía, me gustó. Creo que en el primer tiempo sufrieron un poquito, sobre todo en transiciones. Yo creo que en Villarreal pudo encontrar ciertas facilidades ahora, sobre todo de progresar por dentro. Por eso hablaba un poco, me genera un poco de duda lo de Coque, porque estuvo muy bien con balón, pero obviamente quizás el equipo pueda descuidar un poquito lo que sea esa protección en carril central cuando estén sin balón, ¿no? Pero nada, yo creo que al final, viniendo de donde veníamos, con un rival complicadísimo como es este Villarreal, que juega muy bien y que tiene jugadores muy buenos, y que sobre todo es un equipo que tiene capacidad de dañarte en cualquier momento. Yo creo que de los que más en la liga, al final hay que valorar la actuación del Atlético como muy positiva, ¿no? Decías acerca de los cortocircuitos que se puedan terminar dando dentro de lo que es este Atlético de Madrid a día de hoy, y sobre todo creo que a la hora de construir este equipo, el Cholo Simeone tiene que garantizar construir en base a tener un piso bastante alto, pero también a no limitarse en ese techo. Y entonces es un dilema que puede llegar a ser bastante, bueno, una interrogante bastante difícil desde la cual darle respuesta. Sí, lo que pasa es que es un poco lo que yo te digo, ¿no? Yo creo que al final tiene que tener un poco de precisión de cirujano Simeone, ¿no? Porque al final yo creo que son interrogantes válidas las que tiene en su cabeza ahora mismo. Utilizo a Nico González y a Juliano, utilizo a Amada, cómo utilizo a Baena. Tengo la situación del doble pivote, no me jugó yo ni esta semana, que lo venía haciendo muy bien. Incluso en los centrales vimos a un buen Lenglet. Es decir, al no tener cosas, posiciones, roles bien establecidos y que funcionen, y que el juego gire en torno a ellos, yo creo que salvo Julián, no tiene tan claro Cholo cómo construir el equipo. Y ya te digo, son interrogantes muy válidas, ¿no? Y que Cholo las va a tener en su cabeza, y no es fácil construir desde ahí. Incluso te pongo el nombre de Griezmann. A mí me encantó el partido de Griezmann, pero dentro de los planes Griezmann no está para ser eje de este Atlético, pero en este partido lo fue y así lo hizo muy, muy bien. Entonces, como te decía, es difícil porque quizás tener tantos jugadores o tantas opciones, pero no tener ese jugador guía claro de que tú sabes cómo lo vas a utilizar, o esos 2-3 jugadores, porque los Julián yo creo que está bastante claro. Entonces yo creo que al final esto puede llegar incluso a ser un problema en este caso. Y es que, por ejemplo, el propio Pablo Barrios, que suma una titularidad, termina marcando el gol, es un futbolista, al menos yo la perspectiva que tengo sobre él, que cuando mejor se siente es cuando está jugando con esa libertad. Tampoco es un futbolista para estar anclado, digamos, como un pivote posicional, de poco movimiento. Creo que su fútbol se entiende también desde eso, relacionarse con la pelota, acercarse, ganar alturas en función de los ataques. Y si tiene este rol y comienza a ganar peso con balón, quizás el que tiene que terminar cediendo un poco de sus tierras es, por ejemplo, un Thiago Almada, cuando quizás te pueda terminar permitiendo un techo mucho más alto para el equipo. O sea, es un dilema el cual tiene, porque ahora mismo, como decías, existen ciertos cortocircuitos que hay que ver qué solución termina dándole el Cholo, Nori. Sí, es que ya te digo, es muy complicado, muy complicado, porque no tiene nada claro ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que construye un día quizás no le sirva para otro, porque son jugadores también con características distintas. Al final tienen una variedad de opciones ahí bastante amplia. Y no sé, quizás lo que mejor le viene es ese famoso partido del Cholo, pero como quiera que sea, esto necesita unos niveles de activación en lo que es concentración
y competitividad que no lo ha ido teniendo en los últimos años en lo que es el día a día, ¿no? Por eso vuelvo al inicio de lo de acortar procesos con lo que es Giuliano y Nico, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a tener tiempo para hablar semana a semana de este Atlético de Madrid. Ahora debutan en Champions contra el nada más y nada menos que contra el Liverpool. Y bueno, vamos a ver qué termina pasando. Amigos, estamos iniciando la segunda sección de nuestro podcast y el día de hoy, como lo decíamos al inicio, estamos hablando acerca del Athletic de Bilbao. Un Athletic de Bilbao que sobre todo como una de las noticias más positivas que nos regaló en este mercado de fichajes fue la llegada de un Aymeric Laporte que viene a elevar sin dudas el techo de este equipo. Nori, a mí siempre el Athletic de Bilbao, desde la llegada sobre todo de su director técnico por la presencia de Valverde, me parece un equipo que solamente por terminar teniéndolo a él, puede terminar a aspirar por encima de lo que puedan tener hasta cierto punto como predefinido en temporada. O sea, un equipo que en la temporada pasada terminan llegando a semifinales de Europa League, se clasifican para la Champions y es un equipo que ha tenido un buen inicio pese a en la última jornada terminar cayendo frente al Alavés. Y creo que sobre todo el propio Valverde termina siendo el eje dentro de este proyecto. Los jugadores luego que salten a la cancha van a terminar dictando cuál va a ser hasta cierto punto a lo que pueda aspirar este equipo, hasta dónde podrá llegar, pero la propia presencia de este grandísimo técnico ya les permite recortar un tanto el camino, Nori. Quisiera que me hablaras ahora acerca de este Athletic de Bilbao, que como decíamos, termina cediendo en la última jornada, cayendo frente al Alavés, pero un Athletic de Bilbao que venía muy bien, sobre todo tras esa victoria frente al propio Betis, un equipo que sobre todo, y ahora luego estaremos hablando más, pero a mí me llama muchísimo la atención las rotaciones que puede llegar a tener en esas posiciones de ataque, la presencia de Iñaki Williams en cualquiera de los carriles, el propio por ejemplo, Berenguer, que termina también permutando, jugando como extremo, jugando como una especie de segunda punta, en otras ocasiones incluso siendo ese jugador más adelantado, acompañado por Sancet. Y yo creo que esto también se explica desde la figura de un Ernesto Valverde que es muy bueno entendiendo a sus futbolistas, ¿no? No, sin duda, creo que al final el Athletic Bilbao tiene a uno de los mejores entrenadores españoles de la actualidad y uno de los mejores entrenadores de la liga sin lugar a dudas. Es un club que por lo que termina, por su política en cuanto a fichaje, lo admiro muchísimo. Al final yo creo que tiene un mérito enorme lo que es capaz de lograr, más allá que es un club con poderío económico, obviamente. Y para cómo se junta ahora con tener un gran entrenador y con tener muy buenos jugadores que han logrado sacar de su cantera, que eso a mí me parece importante. Yo creo que quizás el mayor mérito de este Athletic Bilbao en lo que fue este mercado de fichajes es, más allá de lo que trajo, que creo que vienen a mejorar ciertas posiciones, sobre todo mantener a Nico Williams y a Ollán Sancet, ¿no? Porque me parecen los dos cracks del equipo. Incluso te diría que la temporada del Athletic para mí va a estar marcada por la salud que tengan estos dos jugadores y el nivel que te puedan dar, ¿no? El nivel de continuidad física y de rendimiento que te puedan dar. ¿Por qué? Porque yo creo que al final son los jugadores que te van a marcar el techo y es muchísima la diferencia cuando ambos están bien, cuando ambos están y cuando ambos no están o no están bien. Sobre todo me parece que el equipo ha sumado, tienen un buen suplente con Berenguer, ¿no? Hablando de cuando no están ninguno de estos dos jugadores. Yo creo que con Robert Navarro también, yo creo que ahora ganan un poquito también de lo que es profundidad de plantilla, sobre todo creo que mejora a Unai Gómez en ese sentido, pero yo creo que sigue habiendo muchísima diferencia. Yo creo que al final estos dos jugadores están muy por encima de la media y sobre todo son jugadores que te acortan esos procesos, ¿no? Al final el Athletic Bilbao puede estar jugando bien, puede estar dominando a sus rivales, puede estar generando situaciones favorables, pero yo creo que los que
se salen un poco del guión y te marcan esa ventaja en los resultados son ellos, son los que son capaces de hacerte una jugada diferencial, son los que son capaces de transformar esas ventajas que el equipo obtiene mediante lo colectivo, transformártelo desde lo individual, porque más allá de que Iñaki Williams es buen jugador, yo creo que sobre todo en la posición del centro delantero, para mí van un poco corto para lo que es las aspiraciones, ya que estamos hablando de un equipo que está en Champions, porque Marouane es buen delantero, pero creo que le falta muchísimo para ser de un equipo de Champions. El otro chico que jugó el año pasado bastante, que se me olvidó el nombre, Guruceta. Guruceta, perdón. Tampoco creo que le da lo que es nivel Champions. Y como te decía, al final tiene un equipo que tiene sus limitantes en cuanto a la plantilla, pero si están estos dos jugadores, yo creo que te acortan muchísimo o te maquillan muchísimo lo que son estas limitantes como tal. Incluso Ollán Sánchez es de los futbolistas que más me gustan dentro del campeonato español. Pensé que la temporada pasada iba a ser su temporada de total explosión. Termina realizando una temporada muy buena, pero al menos yo me quedé con un sabor un tanto agridulce, ya que deseaba verlo, digamos, muchísimo más continuo dentro de su rendimiento. Algo parecido a un tramo de temporada en el que sí se engancha muy bien, que justo creo que coincide con el mejor tramo de temporada del Athletic Bilbao, incluso sumando cifras bastante interesantes. El problema de Sánchez, yo creo que sobre todo es un tema físico, que no ha tenido regularidad física y al Athletic le costó muchísimo. Incluso no puede estar en lo que es las semifinales de Europa League contra el United, y yo creo que el equipo ahí se lo sintió muchísimo, porque ya te digo, lo de Nico Williams, incluso la temporada pasada no fue tan bueno como podemos esperar de él, y yo creo que el mejor jugador del Athletic fue Ollán Sánchez, ¿no? Que era ese jugador que te marcaba diferencia en probablemente la zona más sensible de lo que es el frente de ataque, ¿no? En esas precisiones entre líneas, y es un jugador que tiene último pase, tiene remate, tiene capacidad de cargar área, es muy agresivo, ya te digo, a mí me parece un jugador fenomenal y que sin duda para el Atlético haber logrado mantenerlo fue un éxito rotundo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que mantenerlo, pero mantenerlo sano, y es lo que yo creo que lo que le ha venido costando. Vamos a ver, porque ahora también se le lesiona a Nico Williams, que había empezado la temporada muy bien, recuperando un poco de sensaciones, recuperando también lo que es el liderazgo dentro del 11, y también se le termina lesionando. Es decir, es complicado. Al final yo creo que caigo un poco en lo que tú dices, ¿no? Creo que también el equipo lo sostiene lo que es la figura de Ernesto Valverde, que ya sea por X o por Y, casi siempre termina encontrando soluciones, pero obviamente al final el equipo, gracias al propio Valverde, se ha marcado unas expectativas y tiene unos objetivos, ya no digo que lograr, sino incluso que mantener, que son complicados. Ahora tienen el reto de la Champions, que es muchísimo más exigente que lo que puede ser el reto de la Europa League. Incluso me parece interesante, ¿no? Porque ahora el fin de semana en lo que fue el Levante Betis, creo que también aplica un poquito también, ¿no? El Betis ahora tiene un reto mayor en la Europa League que lo que tenía en la Conference. Y entonces, ya te digo, son plantillas que yo creo que se han reforzado bien, pero todavía les falta para aspirar a lo que son sus objetivos como tal. Hablabas acerca de soluciones dadas por Valverde, y justo creo que la pizarra de Valverde ha terminado de solucionar una de las problemáticas más grandes que, al menos de mi parecer, encuentro dentro del Athletic de Bilbao. He podido seguir al Athletic de Bilbao las últimas 2, 3 temporadas, digamos, no con la regularidad que sí hemos visto al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona, pero sí fuera de este grupo ha sido uno de los equipos que más horas le he podido ver sus partidos. Y a mí algo que siempre me ha resultado interesante es que me da la sensación de ser un equipo, por ejemplo, con la propia figura de Galarreta, que no termina teniendo un futbolista, no te digo del nivel de lo que puedan llegar a ser estos atacantes, sobre todo Ollán Sánchez en esas zonas entre líneas, más cercanas a roles de atacantes,
el propio Nico Williams en estos últimos tercios como extremo, pero me parece que carece de esa figura, digamos, en esa primera, segunda altura del mediocampo. Quizás un futbolista que se acerque más a los niveles de estos jugadores le permitiría incluso tener un techo más alto. Galarreta lo ha hecho bien, lo ha incluso ha sumado bastante continuidad dentro de esta posición, asumiendo estos roles, pero creo que no se ha echado incluso a ver aún más esta problemática que al menos yo detecto, quizás por un tema de gusto personal, justo por la pizarra de Ernesto Valverde. Y es que podemos ver, por ejemplo, en muchas situaciones, sobre todo cuando plantea esos bloques medios, esos bloques altos, sobre todo en 4-2-4, 4-4-2, sobre todo permitiendo que sea un equipo que una vez recupere sea capaz de transitar bastante rápido con estos jugadores como son Iñaki Williams, que en muchas ocasiones el atacar a espacio abierto le permite que quizás algunas irregularidades desde el control y demás no le terminen hasta cierto punto exigiendo un dote técnico que quizás no sea capaz de reproducir continuamente en espacios reducidos. No sé si creas que o sea, tengas esta misma perspectiva igual que yo, Nori, pero justo me parece, por ejemplo, que la llegada de Aymeric Laporte puede también terminar sumando muchísimo más desde estas primeras alturas, lo que es el pase, el romper líneas, el activar muchísimo mejor, por ejemplo, un futbolista como Jan Sanset dentro de estas zonas de entre líneas, por ejemplo, o quizás, bueno, es una perspectiva más mía de gusto personal, como te decía, Nori. Sí, no, obviamente, Monchi, yo creo que la llegada de la Port, yo creo que al final van a terminar formando una pareja de centrales muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo complementario un poco, ¿no? Porque la Port es un central de muy buen pie y quizás Dani Vivian no tanto, pero sí sea mejor defensor del área, sea un defensor más tradicional, ¿no? Por así llamarlo. A mí yo creo que el doble pivote que tiene bien establecido el Athletic de Bilbao no me termina disgustando como tal, ¿no? Porque mencionas el tema de Ruiz de Galarreta, pero creo que el impacto que ha tenido Jauregui en los últimos, lo que es la temporada pasada sobre todo, y bueno, al final se asentó también lo que fue la sub-21 como tal y demás. Yo creo que es un jugador muy, muy interesante, ¿no? Lo que quizás lo que venimos hablando un poco, ¿no? Yo creo que quizás detrás de esos jugadores quizás es que no haya mucho, ¿no? Porque está Mikel Beja, que ya tiene bastante recorrido en lo que es la liga como tal, pero ya estamos hablando de una exigencia nivel Champions, ¿no? Entonces ahí es complicado, ¿no? Incluso pasaba muchísimo también con el tema de los centrales, ¿no? Por eso es que creo que la llegada de Vivian, de Aymeric Laporte y para formar pareja con Dani Vivian, sí, ahí yo creo que sí se dio el salto de calidad necesario, ¿no? Pero, como te decía, es una plantilla que va un poco al límite en cuanto a lo que son sus suplentes como tal, ¿no? Que luego la pizarra de Valverde ayuda muchísimo a lo que es el potencial al jugador y que el jugador se acerca a su mejor versión y que no se note tanto esos cambios como tal, pero al final todo es hasta un punto, ¿no? A mí me gusta también un poco lo que fue el fichaje de Arezzo para subir a un histórico como es Oscar de Marco. Yo creo que ahí la posición mejora un poquito, sobre todo por el tema de pierna, por un tema de energía como tal. También está por ahí Grosay, pero vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de exigencia a nivel Champions y es complicado. Es complicado mantener el estatus que ganó que se ganó por méritos propios el Athletic de Bilbao con Valverde, pero bueno, como te decía, yo creo que al final hay que darle muchísimo mérito a lo que se ha logrado y tener fe. Yo creo que hay que tener muchísima fe porque al final Valverde ha demostrado año tras año esa capacidad de reinventarse que muestra, ¿no? Lo que pasa es que quizás lo que me vengo adelantando, por así decirlo, es con un tema de lo injusto que suele ser también muchas veces el fútbol y lo que es la opinión popular cuando las cosas se tuercen un poco, ¿no? Y yo creo que es importante entender que es una plantilla que ha mejorado, pero
ha mejorado no en proporción a lo que ha aumentado el nivel de exigencia y de perspectiva, ¿no? Y entonces quizás a la hora de valorar yo creo que hay que poner todos esos juegos en las cestas y ver qué termina pasando. Nori, cortita y al pie. ¿A qué puede llegar a aspirar este Athletic de Bilbao en Liga y a qué puede llegar a aspirar en Champions? Yo particularmente creo que es un equipo que puede aspirar nuevamente a llegar a la Champions League y dentro de la Champions me parece un equipo que puede llegar a colocarse en estas zonas de eliminatorias y ya luego Valverde es un entrenador muy bueno también preparando este tipo de partidos. Me parece que puede ser una bonita sorpresa dentro de la Champions League. Ay, yo creo que también hay que ver un poco con quiénes son los posibles candidatos para meterse en Champions. Entendiendo también un poco que este año van a haber de nuevo 5 plazas para la Liga Española, ¿no? Pero mi duda un poco es quién es ese sexto, séptimo equipo que quizás van a meter en problemas a los 5 de este año, ¿no? Porque yo creo que en cuanto a plantilla como tal y en cuanto a momento del proyecto, yo creo que estos 5 están bastante por encima. Creo el sexto es Betis, quizás. Yo creo que es el que más se le puede acercar, pero creo que están un pasito por detrás y también con la lesión de Isco también es complicado, ¿no? Arrancar ahora un poco complicado. Tienen el reto también de la Europa League, ¿no? Porque también yo creo que eso es un punto también analizar. Y al final yo creo que si el Betis no tuviera competición europea, quizás sí pudiera meterse más en estas quinielas, pero no lo sé. Yo creo que el equipo como tal en Champions yo creo que debería aspirar a meterse en lo que son los 24. Creo que sí, creo que le puede dar, sobre todo porque ya te digo, confío mucho en Valverde y lo que son sus planes de partido. Y en Liga yo creo que va a depender muchísimo de lo que te decía, de la puntualidad física y el rendimiento que puedan tener Ollán Sonsen y Nico Williams. Sin esa puntualidad física, yo creo que van a hacer menos puntos que la temporada anterior, teniendo en cuenta lo que va a ser el reto de Champions. Pero quizás que haciendo menos puntos y todo, yo creo que le puede alcanzar también para meterse entre los 5 primeros. No sé, es complicado hacer un pronóstico, pero lo veo un poco por ahí. Estamos iniciando la tercera sección de este podcast ya para ir finalizando este episodio y en esta primera parte dentro de esta tercera sección estaremos charlando brevemente acerca de lo que fue la victoria de los Sky Blues dentro del derby de Manchester. Posteriormente a este intercambio y análisis sobre lo que fue el partido, estaremos dejando nuestro MVP de la jornada tanto como entrenador y al jugador. Así que no te despegues de la pantalla y espera hasta el final. Pero primero iniciaremos con este derbi de Manchester Norwich, un Manchester United que realmente no sé hasta cuándo también terminen aguantando esta serie de resultados de la mano de un Amorim que parece tampoco encontrar respuestas. No sé qué tanto de responsabilidad tenga él como técnico porque realmente no fue Ten Hag un buen proyecto bajo sus órdenes, no está haciendo un buen proyecto bajo las órdenes del técnico ex Sporting de Lisboa. Y realmente, bueno, esa era post Ferguson ha sido bastante turbulenta para un Manchester United que quizás encontró mayor estabilidad con Solskjaer, una temporada también con Mourinho bastante positiva en la que incluso creo que termina en segundo dentro del campeonato liguero, pero poco que rescatar en estos últimos 7-10 años. Nori, gana el conjunto de Pep Guardiola dejando sensaciones mucho más positivas, un equipo que ojalá vuelva a reconducirse y a regalarnos temporadas tan bonitas o al menos acercarse a competir nuevamente por el campeonato liguero para embellecer muchísimo más lo que es la Premier, pero en Manchester United de momento las sensaciones siguen siendo igual de nefastas pese a este mercado de fichajes en el cual se terminan invirtiendo varios millones en varias figuras de gran peso y de renombre. Sí, Monchi, yo tengo mi contradicción con el modelo de juego de Amorim, porque creo que es un modelo de juego que necesita demasiada precisión para los jugadores que tiene. Y se me hace complicado ir a intentar a competir partido sí, partido también con estas bases, ¿no? Yo creo que al equipo le falta naturalidad, le falta quizás también
capacidad competitiva. Yo creo que va arriba muchas veces por orgullo, por el peso de la camiseta, pero no tiene ese respaldo dentro del juego detrás que lo sustente. Yo creo que no hacen, por ejemplo, no hacen malos minutos iniciales, pero una vez cae el gol de Phil Foden, el equipo intenta ir arriba, intenta ser agresivo, pero dejaba unos espacios atrás que son, yo creo que imperdonables para la Superliga. Y yo creo que así es imposible aspirar a la victoria. A mí, ya de por sí, yo creo que Amorim está tomando decisiones que, ya te digo, que no son mucho de mi agrado. Por ejemplo, la utilización de Bruno dentro del doble pivote. No termino de comprarle ese rol para Bruno, sobre todo porque Bruno es un jugador que le gusta mucho lanzar, le gusta hacer lo que es asistidor, le gusta rematar la portería, tiene mentalidad de atacante 100%. De hecho, para mí su mejor versión fue precisamente con Solskjaer, como una especie de media punta barra segunda punta por detrás de Martial, sobre todo, ¿no? Un Martial que bueno, que ahora lo vamos a ver ahí en Monterrey. Pero bueno, en fin, como te decía, un United muy flojo en cuanto a lo individual, y a mí sobre todo me parece muy flojo en cuanto a lo estructural. Yo creo que, como te decía, el proyecto tiene muy mala pinta por el simple hecho de que los resultados no están acompañando, y luego tampoco hay juego para agarrarse a ello, ¿no? Yo creo que si vamos paso por paso, análisis por análisis, yo creo que el equipo hace muchas cosas bien, hace cosas bien, pero cuando lo mezclamos todo y lo llevamos a una valoración general, necesita hacer demasiadas cosas bien para que el fútbol fluya, para que los resultados se le terminan dando, ¿no? Entonces, como quiera que sea, esto es algo que como decía, necesita unos niveles de precisión que yo creo que el equipo no está capacitado para dar. Y bueno, en cuanto al City, Monchi, no sé qué te ha parecido a ti, pero bueno, como tú decías, es importante recuperar la versión de hace 2 años. Yo creo que al final son partidos que desgraciadamente, y es dolorosísimo decirlo, no pueden servir como muestra, porque el United está como está. Porque ame con lo positivo, me quedo con la figura de Foden jugando en carril central. Yo creo que también con la estabilidad que ha encontrado el equipo con Reindl dentro de ese medio campo. Me sorprendió también un poquito la utilización de Bernardo Silva como extremo, que lo voy a utilizar como extremo Guardiola, quizás buscando un poco más de seguridad en lo que es las posesiones en ese, cuando llegan a ese costado. Pero si tengo que destacarle un nombre propio, más allá del regreso de Rodri, que siempre suma muchísimo, es lo de Donnarumma. A mí me parece que si el City logra, ya no digo llegar a los niveles de juego que llegó hace 2-3 temporadas, te estoy diciendo nada más que acercarse bastante a esos niveles de juego. Yo creo que obviamente lo vamos a tener que poner en la cima de los candidatos a la Champions, junto con 3-4 equipos más. ¿Por qué? Porque ahora tiene en área rival tiene al mejor rematador del mundo, y en área propia para mí tiene ahora mismo al mejor portero del mundo. Me parece un portero ahora mismo con un nivel de impacto lo más cercano que podamos ver a lo que fue Courtois en Madrid en las 2-3 temporadas anteriores. Y es que el centro del campo, digamos, controla los partidos, pero en las áreas es donde se termina ganando. Y tener un portero que en 4 situaciones claras de rival mínimamente te termine salvando 2, y alguna que otra milagrosa por el nivel tan alto que tiene, y teniendo... Le saca una en Bemo hoy que fue una barbaridad, ajá. Y es que justo ese tipo de acciones son las que te permiten no caer en una dinámica negativa, no permitir que el rival se te acerque en el resultado, son las que te permiten también, sobre todo en eliminatorias, sobre todo, bueno, creo que el City ha sufrido en muchísimas ocasiones a porteros rivales en grandísimos momentos, y el propio Pep Guardiola lo mismo, tanto lo que terminan sufriendo frente a Courtois hace 3 temporadas, la temporada en la que el Madrid termina haciéndose con la Champions, bueno, ¿cuál de ellas? Porque han sido muchos. Pero bueno, todos recordamos, es la temporada de la primera Champions de Ancelotti,
una vez regresó, no la Sí, de sí. Lisboa, sino bueno, la segunda de Ancelotti bajo el mando de Real Madrid. Y, por ejemplo, el propio Guardiola con su Bayern de Múnich frente a aquel Atlético. O sea, Guardiola ahora va a contar, creo, por primera vez dentro de muchísimos años con un futbolista que el cual terminó sufriendo muchísimo, un nivel de futbolista los cuales terminó sufriendo muchísimo. Y eso te acerca a ganar eliminatorias. De hecho, el PSG también es campeón de Champions, entre otras cosas, porque tuvo a un Gio Donnarumma a unos niveles excepcionales. Y si a ellos le sumas un delantero como es Erling Haaland, que quizás dentro de la continuidad del juego no termine de ser deslumbrante, no sea un futbolista que te termine de atrapar por sus formas de intervenir dentro del mismo, por leer, porque quizás uno también termine exigiéndole un tanto más para ser un futbolista muchísimo más disfrutable. A día de hoy no ha llegado a ser eso que deseamos, eso que esperamos o eso en lo que hasta cierto punto se pudo llegar a invertir, pero te acerca a los resultados. Y esto, Nori, es un paso de avance grandísimo, sobre todo para un equipo como lo es este City, que si Guardiola logra encontrarle esa vuelta de tuerca con estas relaciones también que se puedan formar un tanto más dentro de zonas medias de la cancha, esta utilización también con los extremos y demás, y sobre todo logra que su línea defensiva también vuelva a ser lo que fue, digamos, hace 2, 3 temporadas. Bueno, podemos hablar nuevamente de un City que aspira a todo y, ¿por qué no?, a volverse a ilusionar con intentar mínimamente aspirar a ganar la Champions. Está más Simón, cerca. yo creo que al final es importante, porque al final es lo que tú dices, los derroteros del juego muchas veces se terminan marcando en varias zonas del campo, pero son las áreas las que terminan muchas veces determinando el resultado. Yo creo que el City tiene o ha mostrado muchísimos problemas en lo que es su última línea como tal, pero ahora se han encontrado con un portero que a mí me parece realmente impresionante, ¿no? Y bueno, y tener a Haaland en frente de ataque siempre es un plus, que luego, obviamente, es un jugador que hay que alimentar, es un jugador que se necesita generarle ese contexto favorable para situaciones de remate, pero una vez, si eres capaz de generárselo, te va a machacar, ¿no? Yo tengo muchísimas ganas de ver al City, te lo confieso, sobre todo porque creo que con un buen Rodri yo creo que el equipo puede empezar a acomodar sus piezas. Como te decía, a mí me gustó mucho hoy lo de Foden como esa especie de interior adelantado, junto con Reinders. ¿Por qué? Porque Rodri es ese tipo de jugador que te garantiza o no te obliga a tener a utilizar en demasía a un compañero cerquita de él, ¿no? Al final Rodri tiene esa capacidad por pura inteligencia táctica, abarcarte toda esa zona de la medular y hacerlo de manera perfecta, prácticamente sin necesitar la ayuda, ¿no? Tanto con balón como sin balón. A poquito del físico le empieza a dar. Yo creo que el City va a ganar muchísimo en cuanto a orden, en cuanto a organización y sobre todo en cuanto a mejora de los compañeros que rodean a Rodri, perdón, porque al final Rodri lo termina mejorando al resto, ¿no? Yo creo que hay posiciones que todavía quedan por definir, pero yo creo que sí una vez se empiecen a establecer unas bases sólidas en cuanto a juego, yo creo que esas posiciones la vamos a ir viendo un poquito más clara y creo que todos van a ir jugando un poco mejor, ¿no? Hoy a mí me gustó el equipo también un poco en lo que es el tema emocional. Es verdad que es un derbi de Manchester, es verdad que al final, como quiera que sea, es un partido importantísimo para ellos, pero hoy yo sí vi un equipo con armas, hoy yo sí vi un equipo que tenía sangre en los ojos, ¿no? Y al final eso me parece importante porque yo creo que el liderazgo es algo que quizás en la temporada pasada no vimos tras lo que es la ausencia de Rodri, ¿no? Y ahora creo que pueden encontrarle en Rodri a ese líder nuevamente que no tenía en la temporada pasada y vuelvo a caer en lo que es la figura de Donnarumma. Donnarumma me parece también que puede hacer ese líder que necesitan en esos métricos más atrás. Y Nori, ya para ir cerrando lo que es el episodio el día de hoy, vamos a traer a la mesa, cada uno trae su nombre de el jugador de la fecha dentro de la Liga Española y el entrenador de la fecha también dentro del campeonato
liguero español. Decir que comentaremos en función de los partidos que hemos visto. Lamentablemente el tiempo no nos da para chequear todos los partidos de la jornada, pero siempre garantizaremos tratar de ver lo más posible y en función de esto traer siempre esta sección. Nori, quisiéramos comenzar, bueno, con los jugadores de la jornada. Yo me quedo con Fermín, un Fermín que vuelve a la titularidad, un Fermín que suma 2 goles el día de hoy y que, Nori, es que es un futbolista muy, muy, muy bueno. Es sin duda de los mejores futbolistas del mundo, un nivel tremendísimo, unos controles, prácticamente parecía que jugaba con la capa de Harry Potter, porque era indetectable para sus rivales. Y ya luego no es esto, él la capacidad tan grande, me encanta esos golpeos, como se anima desde frontal del área, capacidad de pegarle con la zurda, de pegarle con la derecha, o sea, un futbolista que pesa en el juego, porque pesa y mucho, pero que además también es capaz de pesar dentro del resultado, o sea, un fenómeno, Nori, un fenómeno. Sí, no, y sobre todo cuando está inspirado, yo creo que es lo que tú dices, llega a unos niveles que otros ni lo vuelven, ¿no? O sea, lo que le falta sea esa continuidad para estar inspirado más a seguido, que es lo que si quizás lo aleja un poco de que todo el mundo le tenga una muchísima mejor valoración, pero sin duda, al final yo creo que es un futbolista emocionante. Bueno, yo me voy a quedar hablando de emocionantes y de emociones. Me voy a quedar con Coque. ¿Por qué? Porque a mí me sigue emocionando este tipo de jugadores con esa veteranía, con esa pérdida de energía, esa pérdida de piernas y que todavía son capaces de adueñarse del juego mediante puro talento y mediante pura inteligencia inteligencia e intuición para jugar este deporte. Y más allá de que tengo mis dudas con Coque para lo largo de la temporada y sobre todo lo que es el tema sin balón, a mí me encantó su partido en el Metropolitano este fin de semana, lo que fue la victoria 2-0 contra el Villarreal. Y como ya te decía, es un tema muy emocional mío porque me siguen llamando muchísimo la atención este tipo de jugadores, estos perfiles de jugadores y sobre todo cuando entran en edad y dominan los partidos así por pura veteranía, por pura jerarquía, por puro entendimiento de juego, a mí simplemente me llama muchísimo la atención. Y ahora, respecto a los entrenadores, decir, Nori, también que me sorprende muchísimo el nombre de Coque cuando lo traíste a la mesa, sobre todo por lo que habíamos comentado sobre el Atlético de Madrid y tus intervenciones acerca del equipo. No, es que es así. Yo creo que al final también me jugué un poquito con eso, ¿no? Porque a futuro me genera duda, como te decía, pero también me gustó muchísimo su partido, ¿verdad? Entonces tengo esa contradicción en mi mente, pero me dio para escoger la Coque. Nori, y ahora vamos también a traer el entrenador de la semana. Yo por mi parte traigo al Chacho Coudet, quien en la penúltima fecha empata con su Alavés frente al Atlético de Madrid y en esta última jornada termina ganando 3 puntos en la visita frente al Atlético de Bilbao de Ernesto Valverde. Me parece un resultado tremendo y un Chacho Coudet que ahora tendrá entre sus filas, por ejemplo, un futbolista como Lucas Boyé, que me parece que en algunos momentos tiene unos destellos de Benzema, por así decirlo, porque es un futbolista capaz de intervenir con una facilidad en el juego tremenda, ya luego, sobre todo cuando se comienza a acercar las acciones a gol, no un futbolista cifrero, pero al menos a mí, por ejemplo, su temporada hace 2 años con el Granada me encantaba. En el momento también que lo vi en aquel Elche, igual, y tenerlo nuevamente en la liga, al menos a mí me va a traer bastante alegría. Y bueno, el Chacho Godet termina planteando un partido interesantísimo frente a este Athletic de Bilbao, termina haciéndose con los 3 puntos y me parece que a diferencia del año pasado, a la vez parte con mejores papeletas para hacerse con un lugar nuevamente dentro de la liga, es decir, evitando el descenso. Habrá que ver el desenlace que trae. Pero Nori, me gustaría saber qué entrenador te parece que es el MVP de la jornada. Bueno, No me digas que el Cholo Simeone. Quizás mi elección, no, es sudamericano también, pero bueno, quizás mi selección es un poco rara
pero porque al final no es un entrenador de un equipo que no termina ganando, pero a mí me parece que está teniendo un mérito enorme lo que está logrando, y es Matías Almeida. ¿Por qué lo digo? Porque el Sevilla estaba viviendo un momento institucional probablemente el peor que yo, desde que yo estoy viendo el fútbol, el peor que yo recuerdo, y esto evidentemente influye muchísimo en lo que es la tranquilidad del trabajo del entrenador. Además, prácticamente se le van sus dos mejores jugadores a final de mercado, que Lois Bae y Luque Bacchio, se le terminan yendo, y es un Sevilla que está muy diezmado. Pero a pesar de eso, a mí me parece que Almeida ha conectado muy bien con lo que es la plantilla, y veo un equipo con energía, veo un equipo creyéndoselo cada cosa que hace, que luego la calidad de la plantilla marcará hasta dónde será capaz de llegar. También un poco la tranquilidad que puede llegar a encontrar también dentro de su propio estadio, ¿no? Porque al final es complicado también tener ese ambiente un poquito en contra, pero también, sobre todo, ya si vamos un poco a lo que fue esta jornada, me quedo con su decisión de meter a Alexis Sánchez para cambiar el partido. Y me pareció espectacular lo que hizo el chileno en esos carriles interiores, y sobre todo la lectura que tuvo Matías Almeida de dónde estaban las ventajas, y sobre todo cuando Sarabia creo que se equivoca colocando a Héctor Ford para aguantarle el resultado en esos minutos finales, como Matías Almeida lo detectó y fue a atacarlo constantemente al ex canterano del Barça. Nada, que parecía una elección bastante rara, porque es un equipo que no va bien, un equipo que tampoco ganó esta semana, pero me quiero quedar un poco para salirme un poquito del guión, me quiero quedar con Matías Almeida. Ojalá le vaya bien, porque ya te digo, es un entrenador que me gusta en cuanto a lo táctico, me gusta en cuanto a lo anímico, me gusta escucharle en ruedas de prensa. Yo creo que es un entrenador que transmite, y eso es algo que valoro mucho en los entrenadores. Y tenerlo en la liga, sin duda, Nori, es un placer tremendo para nosotros que seguimos este campeonato con bastante regularidad. Pero ahora también es el turno de ustedes que están del otro lado de la pantalla. ¿A quiénes eligen como MVP, como a forma de jugador? Y también, ¿quién creen que termina siendo el MVP como entrenador? Pueden terminar eligiendo cualquiera dentro de esta última fecha. Nosotros lo hicimos en función de los jugadores que vimos y entrenadores, es decir, en función de estos partidos. Ustedes pueden terminar haciéndolo en función de los partidos que terminen viendo, y eso también nos permite fomentar el debate. Así que pueden dejarlo en los comentarios, lo estaremos leyendo y sin duda también estaremos debatiendo. Nori, yo por mi parte ya me voy despidiendo, decir que disfruté muchísimo contigo esta charla como siempre, y la invitación también haciéndosela a los que están del otro lado de la pantalla de seguir este grandísimo proyecto de Game Changer. Si te gusta el fútbol, recuerda, en cualquiera de las plataformas en las que nos encontramos, y también vayan a Twitter, escríbenos acerca de qué recomendaciones traen para el episodio, y sobre todo también qué equipos quieren que traigamos para las siguientes semanas dentro de esa segunda sección. Nada, Mochi, un placer estar aquí. Suscribo 100% todas tus palabras. Y bueno, nada, hasta la próxima semana nos vemos, y para seguir debatiendo de fútbol, y seguir debatiendo sobre todo de juego.